Pues va a resultar interesante. El caso es que Andrés Manuel hablará de política de salarios. De acuerdo con la agenda de presidencia, el evento a las 12:30 de hoy, con la presencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que preside Luisa María Alcaide. ¿O alcalde? Alcalde, Sí. Pues vamos a ver, porque van a estar ahí también personajes muy importantes de la iniciativa privada. Está el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el presidente de la Canaco, José Manuel López Campos, y el secretario general de la CROC, así como el Sindicato Mexicano de Electricistas y líderes de otros sindicatos como telefonistas y la UNAM, entre otros. La verdad es que tenemos aquí un salario mínimo, pero como de leyenda, porque no se aplica. Simbólico, es nada más para hacer que sirva de referencia para otros. Los contratos colectivos con los grandes sindicatos industriales pues tienen un mínimo de 5 o 6 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces el salario mínimo para ellos pues es algo simplemente como referencia y no están obligados a aumentar ese salario cuando aumenta el salario mínimo, pero sí cuando se revisa el contrato colectivo, que puede ser más o menos que lo que subió el salario mínimo dependiendo de las condiciones de la empresa y de la negociación. Eso es lo notable del fenómeno que se ha presentado con el castigo que se le dio al salario mínimo a lo largo de los últimos 40 años. Además de lo que dice Tomás Mojarro, que hay una diferencia en la zona que antes también tenía distinta clasificación. Sí. En la frontera era el salario más alto. En el caso de los maestros, que es el que yo conozco, el salario se duplicaba en toda la zona fronteriza. Así es. De todas maneras, leí ayer de el México, uno de los 3 países más ricos de Iberoamérica, con el salario más pobre de Iberoamérica. Esto, bien estudiado, es terrible, porque hay 2 raseros, el que pone el productor para el salario de los trabajadores. Para el trabajador, la mano de obra vale tanto, mano de obra vale tanto. Y entonces no es robo ninguno lo que llaman la plusvalía, no es robo ninguno, vale tanto, está tasado en tanto. También como referencia nada más, ya se sabe, 88,36. Pero eso simplemente es un decir, porque se queda con muchísimo más el patrón que el obrero, y ahí es donde México es rico, con un salario mínimo, o más bien con obreros muy pobres. Entonces, y si alguien dice, no, son más pobres en otras partes, pues todo es relativo. Entonces, allí está el problema, que el salario mínimo, o más bien el pago que se le da al trabajador, es algo miserable en relación con lo que trabaja ese mismo obrero. Y esto no se entiende fácilmente o no se quiere entender, de modo tal que hablar del salario mínimo o hablar de ese problema
sigue siendo el rico con su ganancia y el pobre con su sobrevivencia. Y hablando de eso, ya se separó ese Basilio González, que estaba siempre a favor no del trabajador, sino del empleador, y que tenía nada más 27 años en el puesto, con un salario que ya no me atrevo a decir cuánto, porque ya las fluctuaciones me lo dejan, pero más o menos 300 y tantos mil al mes, 27 años. Es que el gobierno no le puede meter mano al salario. El gobierno tendría que defender al trabajador, no solo por lo que trabaja, sino por lo que no trabaja. Somos uno de los países más ineficientes. Es decir, en México somos de los países donde más se trabaja y menos se produce. ¿Por qué? Porque el empleado pierde el tiempo, no solo dentro de la empresa, sino el riesgo que corre o el tiempo que pierde. Sale de su casa a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 10. Transcurso de transporte, de buscar dónde comer, de todo eso es pérdida de tiempo del trabajo, de productividad, de vida, de calidad. Todo eso es lo que no estamos entendiendo. Entonces el gobierno tendría que defender al trabajador sin violentar al que ofrece el trabajo, al oferente. No puede decir, a partir de mañana les pagan a todos 500 pesos. Sobre todo está muy mal, aún en esta cuarta transformación. Hágase la mula en la justicia de mis vecinos, es decir, la Cámara de Diputados dice, vamos a reducir sueldos. Y a los primeros que les están pasando el rastrillo son a los de limpieza, de 140 pesos a 100 pesos. 100 pesos. Y háganle como quieran, porque si no le entran ustedes, aquí traemos a otra empresa. Si no empezamos con la justicia en ese pequeño lugar que es una cámara, que debería de representar, pues, la justicia, pues mal estamos hablando de Tijuana. Pero esto simplemente es el día de hoy. Esto es basado en las leyes que hicieron los propios, las autoridades. Vamos a suponer que el obrero y el empleador puso la materia prima y el obrero lo convirtió en un televisor. Al final se vende el televisor, al final se dice, vamos a ver cuánto produjiste y vamos a ver cuánto me costó la materia prima. Entonces, allí está el momento en el que la repartición debe ser justa. Ya todo lo que dice usted, por supuesto que tanto el obrero como el patrón pueden tener distintos comentarios a favor y en contra, pero esto es basado en una forma de ser de la nación, en una forma de ser del país, en un entramado de leyes totalmente a favor de los empresarios. De otra manera, ¿cómo se entiende que sean tan pocos y tan ricos estos y tantos y tan pobres estos otros? Algo debe funcionar mal. Por lo pronto hay que recordar, y esto nadie lo puede rebatir, más allá de leyes y de razones, un obrero trabaja un tanto de tiempo para desquitar su sueldo y todo lo demás como regalo, sin que siquiera lo sepa, del empresario. Y ese es lo que así está la sociedad. Sí. Y de hecho, las leyes mexicanas reconocen estos hechos. Cuando se aprobó el reparto de utilidades, pues simplemente se reconocía ese hecho. Pero el gran problema es que era insignificante comparado con las utilidades reales de el que tiene las acciones, que es el que gana o pierde, según. Porque según es el que arriesga más, comillas. Que es el que arriesga más.
Y el reparto de utilidades, pues sabemos que es también simbólico, es una fracción del aguinaldo, ¿no? Otra cosa que también se aprobó en esto, pues es la contratación colectiva y la revisión obligatoria cada 2 años de los contratos colectivos, donde el Estado ponía un tope. Y guay de aquel sindicato que exigiera más de ese tope, porque si se iba a la huelga probablemente la perdía, porque las juntas de conciliación y demás autoridades laborales estaban en contra de los sindicatos. Por eso es tan odiado Napoleón Gómez Urrutia, porque cuando llevó a los mineros a la huelga, logró de la empresa un incremento superior al que había fijado entonces Fox, pero sustancialmente superior, de 3-4% más. Entonces gana la huelga, pero se convierte en un paria para el gobierno federal y empieza su persecución. Para eso sirven los líderes charros, para que esa negociación nunca rebase ese límite que mantiene esa plusvalía que tú dices. Mientras ustedes hablen del México actual, y el México actual es del México de los últimos 300 años, no se puede entender más que lo que están diciendo. Se justifica esto y esto no se justifica, siempre de acuerdo al aquí y a la hora. Y no sé quién de ustedes habló que lo que no vale es la historia, que la historia no tiene nada que ver. Mientras no entendamos el principio, no entendemos que Napoleón y que su padre y que los empresarios y que el gobierno están en un mundo y el trabajador en otro. Cuando se ve eso, se ve desde el principio de la revolución industrial, se va entendiendo, no justificando, entendiendo por qué. Y entonces se da uno cuenta de que estas teorizaciones, por supuesto, están hablando de los efectos, no de las causas. Ahora, cambiar, por supuesto que es prácticamente imposible porque este es el statu quo. Así es, así está. Entonces, si se aumenta a 102, a 176, eso no es nada absolutamente. Mientras el obrero gane tan poco y el patrón tanto, esa injusticia que se llama, es el robo legalizado más grande del mundo, no legitimado, legalizado. Y que ha sido, por supuesto, como dice maestro, hace mucho, desde el inicio de la Revolución Industrial, pero si nos vamos ya sé que no le gusta, pero a lo más cercano, estos 27 años que llevaba este hombre ahí, frenando el incremento del salario mínimo, y él sigue ganando mucho dinero. Como no es tanto tiempo, lo podemos ver, y yo sí puedo comparar. Hace 27 años yo podía pagar una renta sola y un carro y la mensualidad y todos mis gastos siendo una joven, muy joven. Hoy, un joven que tenga la edad que yo tenía hace 27 años no puede pagar la renta solo. Y los obreros menos, los que están ganando salario mínimo menos. Llegamos a cualquier tienda de conveniencia y vemos que está de muy mal humor el que nos atiende. Y yo pienso, ¿y cómo no? ¿Y cómo no si le estoy comprando, por ejemplo, una pizza? Y me estoy gastando yo en esa pizza lo que él se gana en un día. Por supuesto que estamos muy mal. Y por supuesto que no es nada pasar a 102, pero sí es algo, es un inicio. Es el primer pasito. Pero el hombre González, que tenía 27 años en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no es nadie. Esto es otra farsa. Se juntan la patronal, el obrero
y el gobierno. El gobierno está supeditado en la realidad, y hay pruebas, es obvio, está supeditado a los oligarcas, a los plutócratas, a los slims. No tiene nada que ver el González, no tiene nada que ver el gobierno, cuando mucho tiene que ver Washington, porque el cordón umbilical entre los oligarcas de aquí y Washington es un hecho. Ellos son, cuando se dice se reunieron para ver el aumento al salario mínimo, ellos son los de la última palabra, y además salario mínimo, si lo ponen en 300-400 pesos, es igual. Como les digo, si se lee a Adam Smith, a David Ricardo, a Keynes, ¿cómo se llama de que arregló Chile en la economía? Milton Friedman, a Hayek, que es el del neoliberalismo, se dan cuenta de que ellos son el mundo económico. Tienen esto. Es muy cruel y parece increíble. En la teoría de la revolución industrial se decía, y eso es un hecho, así como a un mulo, para que todos los días dé vuelta a la piedra del molino, hay que darle pienso. También al obrero, con todo y su familia, hay que darle pienso. O otro día no viene a trabajar porque está débil. Hay que alimentarlo también. Esto es horrible. Trataron al obrero como lo peor y al obrero después ya no lo emplearon a la mujer, después ya no la emplearon al niño, porque los niños eran más baratos. Aquí la explotación del indígena y el mestizo por parte de criollos y de españoles no fue nada, con todo de que fue terrible comparado con la revolución industrial, y de unos niños atados a las máquinas que caían muertos de sueño porque tenían tenían jornadas de 14 y más horas.